Porque lo que se ve de puertas afuera es solo la mitad de la historia. De puertas adentro, con Manolo Jiménez. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta casa que abre sus puertas a su libre albedrío con un objetivo: crecer, hacernos crecer a través de historias de vida, de hombres y mujeres con cosas que hacer y que contar. Ejemplo para muchos, para muchas. Como siempre, dos palabras que puedan definir a nuestro invitado, porque tenemos un invitado hoy. Una de ellas, patrimonio. Proviene del latín patrimonium, que significa recibido del padre o bienes de los ascendentes. Se define como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones pertenecientes a una persona física o jurídica o colectiva, ya sea en términos materiales, riqueza, culturales o naturales heredados. Otra palabra que podría definir a nuestro invitado de hoy: raíces, lugar de procedencia, estirpe o familia de una persona. Él se fue a aprender a construir, a diseñar espacios, para volver a su tierra, para construirse él como persona. José Miguel Fernández Cuadro, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Cómo llevas las lluvias? Pues bien, ahí soportándolas como podemos, la verdad. Sí, la verdad. Agradeciendo que esté cayendo, pero ya con demasiada abundancia. Sí, veas de segura que antes de entrar a grabar el programa hablábamos de la buena canalización que tienen sus aguas, que teniendo río no sufrió el tema de las inundaciones como en otros puntos de la provincia de Jaén, ¿verdad? Correcto, además somos una de las poblaciones de la sierra pues que estamos en alerta especial por riesgo de inundaciones, pero gracias a esa infraestructura del agua que tenemos, pues no estamos sufriendo los mismos daños que quizá otras, aunque sí que es cierto que tenemos que estar alerta y al pie del cañón, ¿no? Claro, como todo el mundo. Todo lo que puede suceder. Decía yo en un principio, Beas de Segura como bandera, eres natural de Beas de Segura, pero como he dicho, te marchas a estudiar arquitectura, que hemos dicho construir espacios, eres arquitecto, entre otras muchas cosas, pero como tu carrera arquitectura, pero has viajado por Granada, Valencia, Roma, creo que has estado en Canadá, bueno, en muchísimos sitios, pero para volver a, como profesional me refiero, pero para volver a tu tierra, a Beas de Segura, que te tira de la manga, no sé de qué manera, para decirte, oye, vente con nosotros, ¿no? Bueno, pues sí, arquitecto técnico, ¿vale? Arquitecto técnico. Sí, yo estudié arquitectura técnica en Granada hace ya muchos años. Y sí, pues es cierto que después por la vida me ha ido dando muchos tumbos, pues tanto laboralmente como en el ámbito también de estudio. Y sí, pues he recorrido, es cierto que muchas ciudades diferentes para acabar pues en mi pueblo, para acabar desarrollando profesionalmente mi carrera en mi pueblo, al que le agradezco también enormemente pues el hecho de poder estar ahí aportando y dando lo que ellos también me dan, ¿no? Uh-huh. Y dándole todo eso devolviéndole todo lo que me dan. Y nada, y desarrollo mi labor profesional, y con ese bagaje también quizá ya pues que se ha ido adquiriendo con el paso del tiempo pues por los sitios que he ido conociendo. Pero por repasar rápidamente, porque es muy extensa, a pesar de tu juventud, es muy extensa tu biografía, vas de Granada a Valencia, si no cronológicamente igual me equivoco, pero creo que vas de Granada, donde estudias arquitectura técnica, hasta Valencia, creo que de Valencia a Roma porque te becan, y de Roma te marchas a Canadá, ¿puede ser? ¿Toronto? ¿Cómo es? Así como resumido, puede ser muy complicado para ti. Pero... Resumiéndolo un poco, bueno, pues sí que es cierto que yo empiezo a estudiar la carrera de arquitectura técnica en Granada, en la Escuela de Arquitectura Técnica de Granada. Bueno, paso los años iniciales de formación, empiezo a trabajar y a desarrollarme ya profesionalmente en el ámbito de la construcción, con empresas pues de ámbito nacional e internacional, pues tanto en Málaga como en Granada. Y bueno, sigo trabajando en Granada, Málaga, Linares, y llega un punto en el que decido ampliar la formación en el campo en concreto del patrimonio, que antes bien decía, el patrimonio arquitectónico,
Y es cuando me traslado a Valencia, a la Universidad de Arquitectura, a la Politécnica de Valencia, para hacer allí el máster en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico. Desde allí ya, bueno, pues se me ofrece la oportunidad de hacer una beca de investigación en Roma. Estuve prácticamente un año allí en aquella ciudad, donde desarrollé el trabajo de investigación, que luego defendí ya en la Politécnica, y sí que es cierto que pues he tenido otras estancias internacionales pues en el ámbito de idiomas, tanto en Francia como en Canadá. Vamos, en Toronto en concreto, en Canadá, y en Francia, en Lyon, también estuve después con unos cursos de idiomas, con unas estancias más breves, ¿no? Imagino que todo ese bagaje te habrá hecho crecer muchísimo, o mucho más rápido que otras muchas personas que viajamos menos, ¿no? ¿Qué queda el viajar, aprender, no solo pues aprender un idioma, aprender, hacer un máster, terminar una carrera, aprender un máster o aprender idiomas, pero te tiene que enriquecer muchísimo a nivel personal, todo lo que conlleva. Correcto, yo creo que a nivel ciudad, ¿no? Exactamente, a nivel personal, no solo, como bien dice, a nivel profesional o a nivel académico, ¿no? Que pues estudiar en una de las mejores escuelas de restauración del mundo, pues para mí fue un privilegio, ¿no? Por ejemplo, el estar en la Escuela de Restauración de Roma, pero también, como bien dices, te curte mucho a nivel personal, ¿no? A nivel personal, pues bueno, tienes la opción de conocer a gente de muchos sitios, de conocer otras culturas también, porque ya no solo los viajes que he hecho a nivel profesional o académico, sino todos los viajes que he ido haciendo por placer, ¿no? Que para mí, ya digo, que es casi es como una religión también, ¿no? El viajar, ¿no? Prácticamente, porque te va abriendo mucho la mente, te va bueno, ayudando a consolidarte como persona y a pensar las cosas de otra manera, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, entendiendo a todo el mundo. Dicen que el dinero mejor invertido. Para mí sí, para mí sin duda el dinero que se gasta uno en viajar es el dinero que mejor puede invertir, porque estás invirtiendo en cultura, en conocimiento, en aprender otras formas de vida. Y para mí sin duda pues uno de los dineros que mejor se invierte. No se pierden. No se pierden. Mejor se gastan, pero vamos a viajar, en el tiempo, nos vamos a Beas de Segura, pequeño, tú, y ya ahí tenías como una fijación por, no sé si la arquitectura técnica o por el patrimonio, quizás sí, pero eras como que querías ser arqueólogo. ¿Qué es lo que te lleva a ti a pensar, a jugar desde pequeño a eso, que no es normal en un niño, ¿no? Pues sí es cierto que a mí siempre me ha gustado mucho la historia. La historia siempre me ha fascinado. Y además las grandes historias, o la historia de las grandes civilizaciones, ¿no? De Egipto, Roma o Mesopotamia, siempre ha sido algo que me ha fascinado. Y aparte, no sé por qué siempre he tenido como un apego muy cercano a lo material en ese aspecto, ¿no? A lo patrimonial, ¿no? Yo recuerdo de ser pequeño estar en la terraza de mis abuelos, ¿no? Asomarme por allí por las ventanas, y donde otros veían prácticamente pues fachadas y demás, pues yo veía los restos de estructuras pues que pertenecían al antiguo castillo de Beas, hasta que después, con el paso del tiempo, pues hemos estado trabajando mucho en eso que yo ya veía siendo niño. Entonces sí que es cierto que a la arquitectura técnica yo llegué un poco de rebote, porque tampoco, cuando eres joven, no sabes muy bien por dónde tirar. Y bueno, sí que es cierto que mis tíos también trabajaban en la construcción, pues yo los veranos les ayudaba, tal, y me gustaba mucho el mundo de la construcción y la arquitectura. Y bueno, decidí empezar por ahí, por la arquitectura técnica, y bueno, sin duda, pues para mí fue un descubrimiento grande, porque no solo aprendía arquitectura o estructura arquitectónica, sino que tenía un contacto directo con la construcción, ¿no? Con lo material, con lo que se hace mano a mano, con lo artesano, ¿no? Con lo tangible. Y pues sí que es cierto que para mí eso fue una satisfacción grande, aunque, como bien decía al principio, pues yo me inclinaba más casi por la arqueología. A mí la arqueología me encantaba, pero claro, antes decía, bueno, y un arqueólogo, madre mía, exactamente dónde va. Que sí que es cierto que hoy en día conozco a muchos arqueólogos a los que aprecio y con los que
trabajo constantemente, muchos de la Universidad de Jaén, y bueno, y admiro el trabajo que hace. Y que se están buscando la vida perfectamente, ¿no? Y exactamente, y te puedes buscar la vida perfectamente. La mentalidad de esas carreras de antes, bueno, de antes, imagino que de ahora también, el no saber muy bien esas carreras extrañas para los padres sobre todo, ¿no? Decir, pero ¿cómo vas a estudiar esto si esto no tiene mucha salida, ¿no? Y fíjate por dónde. Era tu sueño, no lo sigues, pero bueno, hay mucha gente que se dedica y afortunadamente se dedica a esto, ¿no? Sí, sí. Porque donde tú, me ha hecho mucha gracia leyendo tu biografía, me ha llamado mucho la atención, más que me hiciera gracia. El hecho, lo acabas de decir, el hecho de que tú te asomabas por la ventana de tus abuelos, puede ser, me has dicho. Sí. Y tú donde ves, había que ni los vecinos de Beas de Segura sabían que ahí había o estaban los restos de un castillo, ¿no? Y tú ya veías la estructura, o sea, el castillo casi entero, ¿no? Sí, yo me lo imaginaba. Yo veía la estructura, me pateaba la zona, porque es verdad que, bueno, después si tenemos la oportunidad de hablar de la Villa Vieja de Beas, pues te contaré algunas cosas curiosas que estamos encontrando. Y sí, yo me la imaginaba en mi mente. Yo veía esa estructura y yo decía, estas estructuras no pueden ser los cimientos de una casa. Esto tiene que ser algo más, ¿no? Porque esas estructuras tan perfectas, con unas mamposterías tan bien ejecutadas, no parecían que fuera de una arquitectura popular, más normalita, ¿no? Del siglo XIX, del siglo XX. Y a mí aquello ya me llamaba la atención. A mí aquello ya me iba despertando un gusanillo, ¿no? Con la necesidad de aprender o de querer saber algo más de eso. Y sí que es cierto que aunque ahora no trabaje directamente en la arqueología, como bien has dicho, pues trabajo mano a mano con arqueólogos, porque al final yo creo que la experiencia también te va enseñando a que los trabajos bien hechos hay que hacerlos con equipos multidisciplinares, equipos con profesionales de todos los ámbitos, arquitectos técnicos, arqueólogos, historiadores, geógrafos, biólogos. Los trabajos que ejecutamos, por ejemplo, el que estamos ejecutando ahí en la Villa Vieja de Beas, un trabajo amplio que se realiza con todo tipo de profesionales como te digo, del ámbito. Sí, decías que íbamos a hablar de la Villa Vieja de Beas y vamos a hablar ahora enseguida, ¿sabes? Justo después de saber un poco lo que era, de dónde te viene a ti todo esto, ¿no? ¿Qué es ese proyecto, para quien no lo sepa, que habrá mucha gente que no lo sabe, incluso a lo mejor del mismo pueblo? ¿Qué es exactamente, en qué trabajáis, en qué empezaste a trabajar y qué desarrollo está teniendo? Y esas novedades que decías que lo que estáis trabajando ahora. Pues yo desde la Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento, que es donde trabajo, del Ayuntamiento de Beas de Segura, desde hace ya muchos años, y gracias también a los equipos de gobierno que ha ido teniendo el Ayuntamiento, pues hemos ido desarrollando una línea de trabajo bastante interesante con el tema del patrimonio, ¿no? Sí que es cierto que todos remamos en el mismo sentido, en el mismo barco, y sí que es cierto que yo le he empujado también quizá mucho, ¿no? Por mi formación, ¿no? También específica en patrimonio, y desde hace ya unos años pues empezamos con excavaciones puntuales en la zona del antiguo recinto fortificado de la Villa Vieja. La Villa Vieja está dentro del núcleo urbano de Beas, en la parte alta, digamos, de la población. Beas tiene un promontorio rocoso en el centro del pueblo, que es donde se origina la población, y donde yo veía esas estructuras que antes, ¿no?, comentaba, pues de época antigua, y decidimos todas esas hipótesis que teníamos, todas esas cosas que íbamos leyendo, que escribía nuestro cronista, por ejemplo, oficial, en el que también nos hemos apoyado muchísimo, Antonio Yuste y tal. Todo eso queríamos documentarlo con datos fehacientes. Entonces empezamos un sistema de campañas arqueológicas puntuales que lo que nos iban era configurando o confirmando lo que nosotros sospechábamos, ¿no? Empezamos, creo que fue en el año 2016, y paralelamente, progresivamente... Un proyecto muy reciente, entonces. Sí, 2016, 2015, 16 fueron las primeras excavaciones. Las primeras excavaciones, pues ya encontramos hogares de época calcolítica, de hace 3.500, 4.000 años, que nos sitúan ya casi en una de las poblaciones con ocupación continuada más antiguas de Andalucía, imagínate. Encontramos también, por ejemplo, pues restos ya de época romana, de época íbera,
y luego muchísimos restos ya de época islámica y de época cristiana, ¿no? Entonces, nuestras hipótesis se fueron confirmando y finalmente pues vimos que aquel recinto que nosotros no conocíamos y en el que los mayores ni siquiera habían visto el castillo en su vida, ¿no? Como muchos decían, pues confirmamos que ese recinto era un recinto que se había estado utilizando continuamente desde época calcolítica, imagínate, ¿no? Ese recinto se había fortificado en época islámica, con una fortaleza enorme. Estamos hablando de un área aproximadamente de unas 2 hectáreas de dimensión, de superficie, de superficie unas 2 hectáreas, dentro de la que hay una zona de un castillo en la parte alta, muy alterado con el paso del tiempo, y una serie de murallas y anillos posteriores que van configurando la villeta que llamaban los visitadores de la Orden de Santiago, o esa alcazaba, ¿no? Pues en todo el barrio de la Villa Vieja. ¿Qué habéis encontrado así de lo más espectacular, que lo que más te haya llamado a ti la atención dentro de estos 10 años prácticamente que lleváis de trabajo, de investigación, de excavaciones? Quizás lo más llamativo, lo que más nos ha sorprendido, pues fue un instrumento musical de época andalusí, una flauta islámica, una flauta islámica que además está hecha en hueso de buitre, leonado, con unas decoraciones geométricas exquisitas, y de las que solo se conservan otras 2 iguales en Andalucía, una de hecho que salió en la ciudad de Jaén y otra en Sevilla. Esa quizás sea el elemento más llamativo, ¿no? Pues no está completa, es un fragmento bastante amplio, pero de los más interesantes, ¿no? Luego también una figura romana del dios Baco, también una pequeñita, un idolillo de una figura en terracota, pues que utilizarían pues para las ofrendas particulares en las viviendas y demás. Quizás esos sean los dos elementos más significativos que encontramos en las primeras campañas. En las últimas campañas, otro de los elementos quizá más llamativos, que de hecho tuvimos ahí nuestras dudas, no sabíamos muy bien si escribirlo a una época, a otra, si nos aseguraba lo que estábamos buscando, que era la antigua iglesia o la primitiva parroquia de Beas de Segura, la de Santa María de la Villa, que fue la primera parroquia que tuvo el pueblo dentro del castillo. Pues la otra pieza, como bien te digo, fue una lisanoteca que era una pieza, bueno, tiene un nombre un poco complicado. Era una pieza rectangular en piedra, una especie, imaginémonos que es como un cofre, ¿no? Un cofrecillo en piedra, con un cuenco en la parte superior y con 3 inscripciones, una en cada una de sus caras. De las 4 caras, 3 estaban inscritas, con una A, con una Y y una M. Todavía no sabemos qué significan, pero creemos que era una lisanoteca, que era un recipiente donde se colocaban los restos, las reliquias de algún santo, y esa lisanoteca se utilizaba colocándola debajo del altar donde posteriormente se construían las iglesias, ¿no? Eran la pieza fundamental que se ubicaba debajo de los altares para poder hacer luego el sacrificio de la misa y demás. Y todo esto con la idea de poner en valor ese patrimonio tan importante que tenéis en Beas de Segura, tan desconocido en Beas de Segura. Imagino que seguir, ¿no? Con la investigación, tenéis posibilidades para seguir trabajando en esta labor. Pues musealizar incluso en algún momento dado las cosas que vayáis encontrando, imagino que durante mucho tiempo, porque tendrá muchísimo trabajo, pero la idea es que, quiero decir, las administraciones apuestan realmente por el patrimonio y por hacer este tipo de trabajos tan importantes. Pues tengo que decir que sí, sí que es cierto que ya la administración local, el Ayuntamiento de Beas, está apostando muchísimo por ello, ¿no? Porque creo, estamos convencidos de que la memoria colectiva, ¿no? O la identidad de un pueblo pues es fundamental, ¿no? Tenemos que saber de dónde venimos para saber lo que somos y para saber dónde vamos, ¿no? Entonces estamos invirtiendo mucho en ello. Sí que es cierto que en los últimos 3 años, gracias a la redacción de un plan director que organizaba todas las actuaciones en ese entorno, porque es un entorno muy complejo, de hecho las fortificaciones en entornos urbanos se consideran de las más complejas porque están sometidas a un constante cambio, claro, ¿no? Por el proceso
normal de los núcleos urbanos, claro, ¿no? Se va construyendo, encima, tiramos casas, volvemos a construir, volvemos a tirar, volvemos a construir. Entonces son una de las variedades, ¿no?, de construcciones de arquitectura defensiva que están en más peligro, ¿no?, que corren más riesgo. Entonces, bueno, organizamos un plan director o redactamos un plan director, que el plan director lo que hace es marcar como una hoja de ruta para los próximos años, muchos años, y ese plan director establece una serie de fases de actuación, ¿no? Ese plan director recaba toda la información a nivel histórico, a nivel biológico, a nivel arqueológico, a nivel urbanístico, a nivel de paisaje, de todo lo que nos podamos imaginar, y recoge las actuaciones a desarrollar en los próximos años. Ahora mismo estamos desarrollando 5 fases del plan director, gracias a una subvención que hemos tenido a través del Ministerio de Turismo. Son las subvenciones para patrimonio, que en toda la provincia de Jaén solo hay 4 proyectos pues que han sido beneficiarios, que se acogen a esto. Han sido beneficiarios de esa subvención, y de hecho estamos ejecutando esa obra, porque estamos ejecutándola ya, y ya estamos preparando la documentación para presentar otras fases que proyecto van a ir metidas en el 2% cultural, que es también del Ministerio de Fomento. Es decir, estamos en constante trabajo. Trabajo y evolución, que son lo más importante. Sí, estamos, a pleno rendimiento ahora mismo con ello. Por lo tanto, ¿no piensas que haya una asignatura pendiente, que sea una asignatura pendiente para las administraciones, todas las administraciones, el patrimonio, que parece que ahí que están aprendiendo mucho desde hace mucho tiempo, pero para el ser humano también, que es una asignatura pendiente o no? Quiero decir, el ser humano sabe exactamente, la persona de a pie, que está en Beas, en Beas como en millones de sitios, y en la provincia de Jaén, imagínate el patrimonio escondido que tenemos en la tierra, claro. Las personas, gente de a pie sabe exactamente lo que tiene en su calle de más arriba, en su plaza de más abajo. Yo creo que es interesante hacer una... Ha aprendido, a conservar eso también, a respetarlo. Claro, esa es la cuestión. Yo creo que es interesante hacer una labor importante de concienciación ciudadana, ¿no? Una labor importante de concienciación, pues para que la gente sea consciente de lo que tiene realmente, ¿no? Que valore lo que tiene. Date cuenta que, como bien dices, la provincia de Jaén, la zona de la Sierra de Segura en concreto, es la zona con más castillos de Europa, claro. Imagínate, ¿no? Y la mayoría están en una situación de abandono y de ruina enorme, grandísimo. Por suerte, creo que las administraciones cada vez van invirtiendo más recursos, ¿no?, en el ámbito del patrimonio, pero hay que reivindicar que aún así todavía es poco. Claro. Es decir, el patrimonio, al fin y al cabo, es de todos, ni es mío, ni es tuyo, es de todos, y aparte es una herencia que recibimos, y aparte, como herederos de esa herencia, también tenemos la obligación de conservarla. Es una obligación que tenemos una obligación de conservarla en las mejores condiciones para transmitirla a las generaciones venideras, ¿no? Entonces, bueno, gracias, es verdad que las administraciones están invirtiendo cada vez algo más, pero todo es poco cuando tenemos un patrimonio tan amplio, ¿no? Tenemos joyas en la provincia que se han ido interviniendo bastante bien, pero tenemos otras muchas joyas en las provincias que están totalmente abandonadas. Y como bien dices, yo creo que lo primero pasa por concienciar al ciudadano de que lo que tiene ahí importa, ¿no? Y que lo que tiene hay que conservarlo, y no vale con taparlo o esconderlo o dejarlo ahí que se arruine y se acabe cayendo, ¿no? Nos vamos a ir a publicidad con esta reflexión, evidentemente muy importante, porque imagino, no sé si tú habrás visto alguna barbaridad que se haya hecho para mal. Bueno, una barbaridad es peyorativo, es mal. Que tú ya has conocido, decir, ¿cómo han podido hacer, o una administración o un particular, esto con esto? Sí, he visto algunas. ¿Has visto alguna? He visto algunas barbaridades. Aunque tú eres joven. He visto algunas barbaridades, aunque soy joven. Que ya parece que la concienciación sí que ha hecho mella en un tiempo atrás,
pero que tampoco hay que irse muy atrás. No hay que irse muy atrás, no hay que irse muy atrás para que desaparezcan ermitas, para que desaparezcan restos de murallas, para que aparezcan restos arqueológicos y los tapemos y no... Es decir, no hay que irse muy atrás. Para no calentarse la cabeza. Para no calentarse la cabeza. Eso está muy mal y muy feo. Nos vamos a ir, lo dicho, a publicidad. Enseguida volvemos para seguir hablando de otras muchas cosas, porque no solo de patrimonio vive el hombre, hay muchísimas cosas más que nos vamos a descubrir con nuestro invitado de hoy. Con Manolo Jiménez. Con Manolo Jiménez. Volvemos de la publicidad, seguimos en nuestras puertas de puerta adentro y seguimos con un invitado muy especial de Beas de Segura. Hemos estado hablando, José Miguel, hemos estado hablando de patrimonio, hemos descubierto muchas cosas interesantes con respecto a lo que hay dentro de Beas de Segura, desconocidos para mucha gente y que se intenta poner en valor. Hemos hablado de su trayectoria profesional, pero luego hay otra trayectoria también muy importante que está más cercana al mundo de la cultura, del arte, porque haces de todo, era un poco no, un mucho hombre del Renacimiento, ¿no? ¿De dónde te viene también esa parte artística, esa vena artística? Pues no sabría decirte muy bien, la verdad, no sabría decirte muy bien. No tiene antecedentes. No sabría decirte, sí que es cierto que bueno, yo desde pequeño con mi abuelo pues estaba en grupos de música folclórica, hemos estado en ambientes culturales ya desde bien chiquitillo, ¿no? Pero no en ambientes teatrales, ¿no? Uh-huh. Como posteriormente ya pues venimos desarrollando. Entonces, bueno, pues seguramente me nace desde ahí, desde que de pequeño lo he ido viviendo la cultura, las tradiciones, los bailes autóctonos, regionales, la recuperación de ese patrimonio también inmaterial, uh-huh. Al fin y al cabo también es patrimonio. Claro, desde pequeño, porque he oído por ahí que ya o tocabas algo, sí, la guitarra. Sí, la guitarra, la bandurria. La bandurria, y querían que bailaras, pero porque se te daba muy bien bailar, algo muy raro, muy raro, que yo quiero que veas. ¿Vale? Ah, bueno, vale. Te voy a poner, si no meto la pata, como hago normalmente con esto, a alguien que te quiere decir algo y que a mí, pues claro, me ha soplado un poco todo eso. A ver. José Miguel, te conozco desde que eras un chiquillo estudiando tercero de la ESO en el IES Sierra de Segura y ya tuvimos una relación estupenda. También has formado parte desde chiquillo del grupo folclórico Natá y era curioso porque tú eres un gran músico y le das a la púa de maravilla que te había enseñado tu abuelo Diego y los músicos querían que estuvieras con ellos. Pero los bailadores, con tu gran sentido del ritmo, queríamos que bailaras con nosotros, que alguna vez lo hacíamos, y ahí andábamos. Después de que te has formado en una carrera amplia, has llegado aquí a trabajar en el Ayuntamiento de Beas de Segura y es una suerte grandísima. Además, te ocupas del proyecto Huellas de Teresa. Fíjate, ¿recuerdas cuando el 5º centenario del nacimiento de Teresa de Jesús se te ocurrió hacer una representación sobre la fundación teresiana aquí, la primera en Andalucía, del convento de las Madres Carmelitas, y me llamaste para que fuera Teresa de Jesús? Uno de los regalos más grandes que me ha hecho la vida. Este año te toca ser pregonero de Semana Santa y como pregonera del año anterior me toca presentarte. Espero estar a la altura que mereces, o por lo menos intentarlo, con todo mi corazón, mi cariño y mi voluntad. José Miguel, eres un hombre del Renacimiento y yo te estaré agradecido eternamente porque me diste un empujón para entrar en el maravilloso mundo del teatro, no solo como actor en papeles más o menos importantes o secundarios, sino también a colaborar contigo en la elaboración de algunos guiones, que además de entrar en esa técnica tan especial, me ha posibilitado conocer más profundamente la historia de Beas de Segura y por tanto sentirme mucho más a gusto. Gracias, gracias y gracias.
¿Quién es esta bueno. familia? Qué grande. Que habla tan bien y tan bonito de ti. Qué grandes amigos, Consuelo y Manolo, muy Sí. grandes amigos. Manolo Pajarón y Consuelo Bermúdez son dos grandes amigos, dos grandes personas, implicados en toda la vida cultural de Beas de Segura como los que más. Y además ella, pregonera, como ha dicho, el año 2025 y antecesora mía, que esa otra cuestión ahí. Que tienes Nos que lidiar. conocemos desde hace tiempo porque ella, precisamente, como bien decía, estaba en el mismo grupo folclórico en el que yo estaba. Nosotros, bueno, pues compartíamos muchos momentos. Yo empecé con mi abuelo, yo era apenas un niño, con 8 o 9 años, ya estaba con ellos. Y recuerdo cuando me decían, venga, José Miguel, vente con nosotros a bailar, tal. No, que tengo que tocar la bandurria, la guitarra, tal. Y sí, es curioso esa anécdota Sí, que por eso saca Consuelo. sabía que tenías más ritmo, que bueno, tenías actitudes para tocar un instrumento y también para bailar, tenía ritmo, como dice Consuelo, hemos dicho, ¿no? Sí, Consuelo. Ellos también pertenecen, has dicho que son también dos piezas fundamentales que han ido contigo de la mano desde un principio, bueno, dentro de lo que son tus inquietudes culturales. Dentro de esas inquietudes culturales también creo que hace poco cumplíais 10 años dentro de El Desatino, que es esa asociación cultural que está muy centrada, bueno, trabajáis creo que todos los ámbitos, ¿no? Dentro de lo que es una asociación cultural, pero sobre todo centrada en el teatro, ¿verdad? Correcto. La Asociación Desatino, o la Asociación Cultural Desatino, nace en el año 2016, aunque empezamos en el 15, pero bueno, formalmente nacimos en el 16, que ahora cumplimos el 10º aniversario. Y ellos están también en la directiva conmigo, empezaron de la mano, son socios fundadores también de la asociación conmigo, y como bien dice, aunque es una asociación cultural, pues estamos muy implicados en el tema del teatro, pero en el tema del teatro porque creemos también que la historia, si la cuentas también a través del teatro, llega más a la gente. Precisamente así fue como empezamos con la fundación del convento de Beas por Santa Teresa de Jesús. Esa fue nuestra primera obra, una obra que Los mejores días de mi vida se llama, en la que hizo Consuelo el papel en la principal. Que Consuelo, exacto, en la que Consuelo hacía de Santa Teresa, y pues que contaba eso, quería acercar al público, ¿no?, esa realidad histórica pues que sucedió en Beas pues hace ya, ¿cuánto?, 5 siglos casi, pues 450, claro. 450 años, ¿no? Estáis muy ligados al teatro, como decimos, habéis hecho un montaje, pero todos relacionados o muy relacionados con la historia, como acabas de comentar, y con la figura de Santa Teresa, ¿no? Porque para ti es muy importante la figura el misticismo que apareja esta santa, ¿no? Pues la verdad es que sí, yo he descubierto en Santa Teresa de Jesús no solo a una santa, sino también una persona y a una mujer que tuvo un protagonismo importante en su tiempo, que lo vivió todo desde la fe también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y bueno, y una persona que revolucionó y fue capaz de remover los cimientos de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un personaje actual, como, ¿no? Yo siempre me acuerdo que había un fraile carmelita que decía: los santos nunca pasan de moda, y lleva razón, porque tú, si te pones a leer a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, pues ves que tienen un lenguaje que atraviesa el tiempo, sí, ¿no? Sí, que paralelismo siempre con todas las épocas. Está en vigor en cualquier época. Y bueno, sí hemos hecho representaciones históricas vinculadas a Teresa de Jesús, como Los mejores días de mi vida, el 450 aniversario de la fundación, hemos hecho visitas teatralizadas también, rutas teatralizadas, pero también hemos hecho otro tipo de teatro. Hemos hecho también teatro de Lorca, hemos hecho teatro infantil, también hacemos muchos talleres infantiles con niños, entre meses, divertidos también en verano, que siempre solemos hacer, o otro tipo de obras históricas como la de Traición, que tuvimos la oportunidad de traer aquí a Villacarrillo hace poco. Me acuerdo, vamos, yo creo que todavía resuena. Tú no tuviste la oportunidad de venir porque tenías un problema... Sí. Un problema físico y no pudiste estar, pero
Yo la vi, la gente que acudió, mucha gente acudió ese día al teatro aquí en Villacarrillo. Vimos Traición, que está basada en la última parte de la vida de Juana I de Castilla, Juana la Loca, que no sabemos si estaba loca o no, o por qué estaba loca, y yo me quedé impresionado por la elegancia con la que se contó la historia, con la manera tan sencilla de contar la historia, siendo una historia muy complicada, un texto riquísimo, enorme, muy complejo, pero muy fácil de digerir. Y con una, claro, eso también lo tuvieron la culpa de eso es de las actrices, que estuvieron impecables, ¿no? Y eso lo diriges tú, lo escribes tú y lo diriges tú también, ¿no? Sí, sí. Madre mía. Es complicado, pero... ¿De dónde te sale tanto? Complicado. Bueno, sí que es cierto que yo inspiración y tiempo. Claro, eso, lo que muchas veces falta, eso es tiempo. A veces falta tiempo para querer hacer todo lo que uno quiere, pero bueno, lo vamos sacando como podemos. O lo saco de donde puedo. Esa obra, he escrito alguna obra de teatro, he adaptado también muchas, pero bueno, sí que siempre tengo alguna base histórica, utilizo textos históricos. Recuerdo, por ejemplo, en la de Juana, utilizar incluso el testamento de Isabel de Castilla, o utilizar la carta que ella escribe a los comuneros, donde se ve que es una persona totalmente cuerda. Pero bueno, siempre tengo textos de base que me ayudan a hacer esas creaciones. Sí, fíjate que fue curioso este otoño de teatro en Villacarrillo, este otoño de teatro pasado, en el que hubo dos representaciones muy seguidas. Estuvimos a la irremediable compañía, Pedro Guido, que no sé si conoces, creo que sí, con su Loca, que pues también el personaje principal es Juana I de Castilla, Juana la Loca, en el que él dejaba entrever en su texto, también escrito, dirigido por él, esa obra dejaba entrever que Juana I de Castilla no estaba loca, no tenía esa patología, sino que la volvieron loca, o creyeron que la habían vuelto loca, o se hizo la loca, y fue como una especie de... A mí me resultó, tanto aquella obra como la vuestra, que introduce mucho te da pie a conocer mucho de la historia que... por falta de tiempo, por desconocimiento, hay muchas aristas de la historia de estos personajes tan importantes que no conoces, y dices, bueno, pero si es que esa mujer estaba maltratada por los hombres que la rodeaban. Claro, a mí una de las cosas que más me gusta cuando me pongo a escribir algo como este guión de Traición, es que quiero documentarme lo mejor posible, ¿no? Entonces leo mucho sobre Juana, por ejemplo, en este caso, pues he leído mucho sobre Juana, y al final decidí incluso ponerle ese nombre, Traición, porque vi que es que había sido un personaje traicionado por todo, es decir, traicionado por su padre, traicionado por su esposo, traicionado incluso por su hijo, ¿no? Entonces, por eso el nombre de Traición, ¿no? Porque al final, una persona que al final no quiere rebelarse contra su propio hijo, ¿no? Como ella dice, ¿cómo me voy a rebelar contra la sangre de mi sangre, ¿no? Claro. Y acepta su destino, pero bueno, siempre desde como bien dice, un maltrato, bueno... Tendríamos que leer bien. Hay muchos matices. Claro, hay muchos matices. Pero no me atrevería tampoco a asegurar, pero sí que es cierto que fue un personaje muy maltratado. Y la historia lo sigue maltratando, lo sigue traicionando. Efectivamente. ¿No? Porque todavía cuando le llamamos loca, pues habría que ver médicamente, o los expertos tendrían que determinar si realmente lo que tenía era locura o que... Pues para eso sirven vuestro trabajo, ¿no? Como hacéis para que esa historia llegue al público, al gran público. Y en Villacarrillo tuvimos la suerte de contar con vosotros, con el Irremediable también, y con el teatro. ¿Qué estáis haciendo ahora en el de Satino? Pues ahora hemos tenido una etapa y un poco de stand-by, ¿no? Sí. Pero estoy intentando que arranque el grupo con una obra grande que hemos adaptado, que es El Burlador de Sevilla, es una adaptación que he hecho de la obra original. Y tenemos también, por otra parte, unos entremeses cervantinos, que lo he recuperado de un grupo actual, se llama el grupo Ron Lala, una compañía de teatro a nivel nacional bastante buena, y tiene unos entremeses muy graciosos, que a la vez unos entremeses en verso que le dan un toque diferente al teatro. Entonces,
Vamos a ver si salen y podemos... Esos son los proyectos en los que a ver si trabajáis. podemos llevarlo pronto a los escenarios. Pero veo que te va a lo clásico, ¿no? Me va mucho el teatro clásico, sí, me gusta mucho. Pero también es cierto que en nuestra manera de trabajo en el grupo de Satino es por grupo de trabajo, valga la redundancia. Entonces tenemos grupos que trabajan con niños, grupos que nos gusta más el teatro clásico, otros grupos que les gustan más los entremeses, aunque luego en realidad trabajamos todos en conjunto, a una. Pero sí que es cierto que siempre hay un responsable que se ocupa de las obras más infantiles, otro que se ocupa más de los entremeses, y eso también nos ayuda mucho a tener una actividad amplia, porque es cierto que no paramos. Claro. Es decir, que estamos anualmente con un montón de actividades de todo tipo. Sí, o sea que Almagro a ti te... Almagro me gusta mucho. Porque claro. creo que por ahí mi amigo Tote, que está por aquí, que está en los por aquí, cielos, no en los cielos. Está cerquita. Está presente, está cerquita. Creo que has tenido alguna experiencia, bueno, de haber ido juntos, ¿no? Almagro, Sí, a ver. nosotros intentamos ir casi clásicas. todos los años. El año pasado no pudimos por circunstancias, pero casi todos los veranos solemos ir a Almagro a ver alguna obra y, Claro. y a pasar A ahí unos nutrirse, días. porque lo más Sí, importante es ver qué hacen, cómo se hace, cómo se trabaja, cómo otras personas, para luego tú poder Así es. absorber y llevarlo a tu terreno. Correcto. El desatino viene por la Santa, el nombre. El de Satino viene por la Santa, sí, Sí, por ¿eso la cómo Santa. Porque decía en una de sus cartas, que escribía a la fundadora de BEAS, creo recordar, decía algo así como: parecióme desatino ir, como que le pareció un desatino ir a fundar a BEAS, a una ciudad tan lejana del ámbito que ella tenía, que era pues Ávila, Salamanca, Medina del Campo, el ámbito de Castilla la Vieja, ¿no? Digamos, en ese ámbito tan cerrado. Entonces, claro, le parecía desatino ir a un sitio tan lejano. Claro. Nos hizo mucha gracia esa palabra. Y así la apropiaste. Y la apropiamos, la hicimos nuestra, le dimos nombre a nuestra asociación con esa palabra, y además siempre que podemos la metemos en nuestras obras de teatro. Casi siempre está la palabra de Satino por ahí en los textos de nuestras obras. Sí, hay que decir, bueno, para quien no lo sepa, y tú lo vas a explicar mejor que nadie, que Beas de Segura y Santa Teresa de Jesús tienen mucho que ver. O sea, ¿qué relación tan importante tiene Santa Teresa con Beas de Segura? Santa Teresa funda en Beas de Segura un convento en 1575. ¿Vale? Era su 10ª fundación de conventos reformados de la Orden del Carmen, que ya estaba de la nueva orden que ella había creado, que era la de los carmelitas descalzos. Pero la importancia del convento de Beas es que al fundar fuera de la provincia de Castilla, aunque Beas pertenecía a Castilla, pero eclesiásticamente en cuanto a carmelita descalzo era de la provincia de Andalucía, eso le hace ser la punta de flecha, digamos, que le hace abrir sus fundaciones a otras provincias fuera de las que tenía ella, de donde podía fundar, digamos. Trabajaba. Entonces de Beas se va a Sevilla, posteriormente ya se funda Granada y bueno, y posteriormente ya pues se funda Madrid y tal. Es decir, muchísimas fundaciones que luego una de sus discípulas, que fue primera priora de Beas, Ana de Jesús, amplía y extiende por Francia, Bélgica, Holanda, Polonia, etcétera. Y ya pues hasta... Como que pone una primera piedra de un proyecto, ¿no? Sí, sí, es como la primera fundación internacional, digamos, entre comillas. ¿Cómo dentro de la zona nacional, digamos, dentro de su ámbito, pero como lo primero fuera de... Sí, sí. ¿Cómo se nota que te gusta la historia? Me gusta mucho la historia, Sí, sí, la verdad que sí. Y ya nos tenemos que marchar porque el tiempo, ya sabes cómo es en estos programas, pero sí me gustaría que nos hablara un poco del qué supone para ti ya inminente ese pregón de Semana Santa. ¿Qué supone para ti la Semana Santa, el mundo cofrade en Beas de Segura o en la provincia? ¿Qué supone para ti la fe, la Iglesia? La fe creo que es un pilar que lo aguanta todo, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Es un pilar fundamental. El pregón, una responsabilidad muy grande, es decir, el pregón una responsabilidad y algo que cojo con mucho respeto y que me está costando trabajo. Y fíjate que he hecho trabajo y he redactado proyectos, artículos, bueno, de todo tipo, me está costando trabajo. Pero bueno, creo que con la fe, apuntalándose en la fe,
pues saldrá bien. Así que ahí estoy ahora escribiendo también. Sí, ¿no? Otro tipo de obra. Otro tipo de obra, pero ahí estoy escribiendo y dando los últimos coletazos pues para ese pregón. ¿Y cómo está la salud del mundo con respecto a la fe? ¿Cómo la ves? ¿Ves que la gente se está que no Rosalía no? Que sí, que es su manera, que sabes que Rosalía saca un disco, que parece que ahora se está poniendo de moda acercarse a Jesucristo, a la figura, a Dios. Jesucristo no, a Dios en su conjunto, con todo lo que conlleva, pero goza de buena salud, o parece que está la gente, sobre todo joven, volviendo a tener fe a su manera. Yo creo que la gente tiene necesidad de fe, creo, ¿no? De creer en algo. De creer en algo, tenemos necesidad, ¿no? Sí que es cierto que a veces confundimos la fe o confundimos, ¿no?, con la jerarquía, con lo que hacemos el hombre, con lo que el hombre hace, ¿no? Y eso nos distorsiona un poco del mensaje principal, ¿no?, en mi opinión. Pero sí que creo que los jóvenes tienen inquietudes, es cierto que es complejo, vivimos en una sociedad pues cada vez más secularizada, tal, que quizás no prestan tanta atención a lo interior, ¿no? Y que estamos todos más pendientes de lo superficial, de lo ajeno, más que de la interioridad y de esa búsqueda de la verdad, entre comillas, ¿no? Pero bueno, aún así yo creo que sí hay inquietudes en cuanto a buscar respuestas, ¿no? Respuestas que la fe te puede dar. Bueno, esperemos que nos dé alguna, sobre todo ahora en los tiempos que vivimos. Esperemos. Que estamos, como siempre digo, siempre he salido en casi todas las conversaciones, las entrevistas que hemos tenido en este programa, en De Puertas Adentro, siempre sale que oye, ¿tú cómo ves el mundo? Que el mundo parece que es una olla a presión, ahora actualmente, que es una olla que las paredes de acero están como bombeando, como con ganas de explotar, no sabemos para mal, evidentemente, si explota es para mal, pero hay una serie de circunstancias políticas, sobre todo, que nos están llevando a un caos que hacía mucho tiempo que no vivíamos, a unos tiempos pasados que dan mucho miedo. Sí, es cierto que vivimos tiempos convulsos, ¿no? Pero bueno, como sigo diciendo, yo creo que apoyándonos en la fe, pues esperemos y hay que tener confianza y esperanza. Creo que son los dos mensajes, que la fe, no, la confianza y la esperanza en que todo al final pues se acaba solucionando. Por supuesto, que paren ya, ¿no? Como decía mi padre. Exactamente. Muchísimas gracias, José Nada, Miguel, a ti, por haber invitarme. estado aquí. Se nos ha pasado el tiempo volando, pero la conversación enriquecedora al 100%. Y bueno, a ver si tenemos la oportunidad de seguir hablando aquí, o de seguir viéndonos en el teatro o en algún pregón, alguna cosa que tú realices, que son muchas. Estás invitado. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Buenas noches. Igualmente. Pues con José Miguel que cerramos el programa de hoy y emplazamos a todos los telespectadores a que nos vean la semana que viene, porque tenemos otro personaje también más que interesante. Buenas noches.